Bienvenidos al show sudamericano, que luego de este episodio se tomará un pequeño descanso de un par de semanas debido a las últimas fechas de las eliminatorias a la Copa del Mundo que están a la vuelta de la esquina. Por eso, ante unos días tan trascendentales, te recomendamos que no te pierdas de nada. Y nuestra fórmula, como bien saben muchos, es tener OneFootball, porque acá seguro no se te escapará ninguna novedad. Que cómo quedaron los repechajes europeos, que quién clasifica en los mano a mano de África, que cómo quedó el octogonal de CONCACAF, quiénes serán los que vayan al repechaje en Asia y por supuesto qué pasará en todos los partidos de la clasificación de CONMEBOL que serán casi en simultáneo. Bueno, todo, pero absolutamente todo lo encontrarás acá. Y a nuestros amigos de Argentina, por supuesto que les avisamos que como siempre OneFootball tiene preparada una cobertura única y súper especial con todo lo que ocurra en los próximos partidos de la escaloneta. Así que no esperes más y ve ya al enlace que te dejamos en la primera línea de la descripción, o escanea este código QR para que te bajes esta gran app y estés súper preparado para la definición de las eliminatorias a la Copa del Mundo con OneFootball. Pero mientras llega la hora de la verdad, vamos con las últimas novedades de las ligas sudamericanas, arrancando con los estaduales de Brasil, que están en sus últimas instancias y por ejemplo, el torneo paulista vivió su fecha final y allí la mayoría de equipos de primera reafirmaron sus puestos de clasificación, con excepción de Santos, que en un juego tenso sufrió pero al final venció a Água Santa por 3-2. Sin embargo, tras la victoria de Santo André ante Inter de Limeira, el cuadro Peixe quedó fuera de las fases finales, por lo que tras estos resultados de la fecha 12, estas fueron las posiciones definitivas de los grupos, los cuales dejaron estos clasificados que se enfrentarán de esta manera en los cuartos de final. Vamos al torneo Carioca, que esta semana solo disputó una llave de las semifinales y esa fue la de Flamengo ante Vasco. El rubronegro venía con una ventaja mínima en la ida y en la vuelta en casa repitió la dosis con un triunfo de trámite por 1-0 con un tanto de William Ará, por lo que así queda de momento el cuadro de semifinales con la clasificación del FLA y a la espera de lo que suceda entre Fluminense y Botafogo. Pasamos al Gauchao, donde se disputaron los juegos de ida de las semifinales y allí Gremio se lució en el Beira Río con un gran primer tiempo donde aprovechó los errores de Inter y caminó una victoria que sería de 3-0 y que pone en tricolor con pie y medio en la final. En la otra llave, Brasil de Pelotas cumplió de local y dio un primer golpe ante Ipiranga. Y en el torneo mineiro se jugó la última fecha de la fase regular y allí el Galo aseguró su primer puesto con una goleada en casa sobre Caldense. Por lo que tras estos resultados de la fecha final, así quedaron las posiciones del torneo mineiro que disputará de esta forma sus semifinales. Pasamos a Argentina, donde se disputó la fecha internacional de clásicos y allí naturalmente el plato fuerte fue el River Boca, que dejó una victoria ceneice, pues el cuadro de Bataglia logró resistir los embates de River con un gran Agustín Rossi. Y en contrapartida, un error de la retaguardia millonaria fue clave para que Villa aprovechara y pusiera el tanto diferencial del partido que le dio Boca un triunfo en el Monumental luego de 5 años. Mientras que en el clásico de Avellaneda la Academia se quedó con un triunfo vital luego de un partido intenso que tuvo momentos de dominio para los dos, pero al final el cabezazo de Copetti inclinó la balanza a favor de un Racing que lució más concentrado y que sigue siendo el único invicto de la competencia. En otro clásico de importancia para las tablas, Estudiantes tuvo que conformarse con sumar un punto ante Gimnasia, que de nuevo viniendo de atrás logró igualar el resultado sobre el final con un tanto de Eric Ramírez, que puso el 1-1 definitivo, por lo que tras estos resultados de la fecha 7 de la Copa de la Liga, en el grupo A Racing ahora encabeza las posiciones con 15 puntos, mientras que en el B Boca igualó la línea de Estudiantes con 14 unidades. En el descenso, Sarmiento y Patronato se ubican en la zona caliente. En los goleadores, Cauterucho saca ventaja con 5 tantos. Así nos fue con las predicciones y estas son las apuestas para la fecha 8. Vamos a Paraguay, donde Cerro se repuso del golpe del superclásico goleando a Resistencia, equipo que incomodó al Ciclón hasta que se quedó con uno menos, y con la ventaja numérica apareció el poderío de los azulgranas, que liderados por la contundencia de Robert Morales, golearon por 3-0. Por su parte, Libertad tuvo que ser paciente para vulnerar a un aguerrido guaraní, que aguantó hasta que Tacuara y Enciso se destaparon en los minutos finales para darle la victoria al Guma por 2-0, mientras que Olimpia se vio sorprendido por un Ameliano enchufado y le propinó una sorpresiva derrota que frena la racha del franjeado. Por lo que tras estos resultados de la fecha 7, en la tabla Libertad sigue siendo el mejor y lidera con 19 puntos. En el descenso, Tacuarí y Emiliano siguen comprometidos en la parte baja de los promedios. En los goleadores, Robert Morales saca ventaja y lidera con 8 tantos. Así nos fue con las predicciones y estas son las apuestas para la fecha 8.
Pasamos a Ecuador, donde las sorpresas se apoderaron de la fecha, pues Barcelona frenó en seco su marca perfecta tras toparse con un heroico Carlos Pavón que tapó de todo y mantuvo la igualdad a 1, con la que el Mushuk Runa sacó un punto de oro del Monumental. Por su parte, Liga de Quito y Aucas regalaron un clásico capitalino para los libros de historia, pues lo que parecía una humillación de los albos al caer por 4-1 cambió a una auténtica hazaña, por sobre el final y con 2 golazos de Jefferson Arce, Liga rescató un valioso punto tras el 4-4 definitivo. Por lo que tras estos resultados de la fecha 5, en la tabla Barcelona, a pesar de su tropiezo, conserva la punta con 13 unidades. En el descenso técnico universitario y Delfín están en la zona caliente. En los goleadores, Jordana es el mejor con 6 tantos. Así nos fue con las predicciones y estas son las apuestas para la fecha 6. Vamos a Chile, donde continúan las sorpresas y el liderato ahora está en poder de Cobresal, que mostró garra ante Coquimbo y gracias a una ráfaga pudo remontar el gol inicial de Esteban Paredes para sacar los 3 puntos que lo ponen en lo más alto. El que cada vez más se aleja de la punta es Católica, que ahora sucumbió ante O'Higgins, que aprovechó un primer tiempo de los cruzados para el olvido, que no alcanzaron a reaccionar del todo y cayeron por 2-1. Y Colo Colo sigue recuperando sensaciones y se dio un banquete en su visita a Palestino, donde Martín Lucero se destapó con todo y su doblete guió la goleada Alba por 5-0. Entonces, tras estos resultados parciales de la fecha 7, en la tabla Cobresal ahora es el nuevo mandamás con 16 unidades. En el descenso, Antofagasta y Coquimbo siguen penando en el fondo. En los goleadores, Palacios mantiene su liderato con 6 tantos. Así nos fue con las predicciones y estas son las apuestas para la fecha 8. Llegamos a Colombia, donde Millonarios sigue encendido arriba y a pesar de toparse con un Once Caldas que le jugó de tú a tú, el desequilibrio de Daniel Ruiz de nuevo fue clave para que los azules consiguieran su 7ª victoria consecutiva, lo que es un récord para los embajadores por torneos cortos. Por su parte, en un duelo directo por afianzarse entre los 8, el DIM volvió a amargar al América, que en un partido para el olvido y con errores defensivos y hasta penales fallados, cayó en casa ante el poderoso por 3-1. Por lo que tras estos resultados de la fecha 11 en la tabla, Millonarios permanece en lo más alto y ya acumula 26 puntos. En el descenso, Unión Magdalena y Patriotas siguen siendo los favoritos a caer a la B. En los goleadores, los mejores igualan con 7 tantos. Así nos fue con las predicciones y estas son las apuestas para las 2 fechas que se disputarán esta semana. Pasamos a Uruguay, donde Peñarol sigue sin convencer y volvió a ceder puntos tras empatar a 1 con Maldonado en un partido donde hubo un tiempo para cada lado y al final la repartición de puntos fue lo más justo. Mientras que Wanderers y Nacional también repartieron honores y el punto le sirve al bohemio para seguir cerca de la punta. Por lo que luego de estos partidos de la fecha 6, en la tabla, Maldonado continúa en lo más alto con 13 unidades. En el descenso, Rentistas, Albion y Defensor Sporting siguen complicados en el fondo. En los goleadores, los mejores siguen estancados con 4 tantos. Así nos fue con las predicciones y estas son las apuestas para la fecha 7. Llegamos a Venezuela, donde Táchira perdió los primeros puntos del semestre con una Academia Puerto Cabello sólido que dio pocos espacios y sobre el final pudo reaccionar con el tanto de Samuel Sosa para el 1-1 definitivo. Y La Guaira alcanzó la punta luego de conseguir su 3er triunfo consecutivo, esta vez ante Hermanos Colmenares, que volvió a sufrir la contundencia de los naranjas. Por lo que tras estos resultados de la fecha 4, en la tabla, Táchira y La Guaira empatan arriba con 10 puntos. En el descenso, Zulia sigue en el fondo de las posiciones. En los goleadores, Gallardo saca la delantera con 4 tantos. Así nos fue con las predicciones y estas son las apuestas para la fecha 5. Vamos a Perú, donde se acabó el invicto de Alianza Atlético, que se encontró con un César Vallejo muy lúcido, que hizo daño cuando pudo y hizo respetar su casa con un triunfo de 3-1. Por su parte, Municipal podía dar un golpe sobre la mesa si vencía a Atlético Grau, pero las imprecisiones hicieron que todo quedara en un 1-1 que al menos le alcanza a los ediles para tomar el liderato. Mientras que Universitario tropezó en su visita binacional y tras esta derrota se aleja de la parte de vanguardia. Por lo que tras estos resultados de la fecha 7, en la tabla, Municipal ahora es el mejor con 16 puntos. En el descenso siguen los problemas para los que ocupan el fondo de la tabla. En los goleadores, Salinas sigue en la punta de las posiciones. Así nos fue con las predicciones y estas son las apuestas para la fecha 8. Y terminamos en Bolivia, donde como tal este fin de semana no hubo fecha, a excepción del partido que completaba la jornada 6 entre Guavirá y Royal Party, y que acabó con victoria para los inmobiliarios. Pero también vale la pena reseñar lo sucedido en un clásico paseño vital para las posiciones, y donde la KD salió más determinada a buscar el triunfo, el cual llegaría con el solitario tanto de Roberto Carlos Fernández. Entonces, tras completarse los resultados de la fecha 6 en las tablas, Palma Flor manda en el grupo A, mientras que en el B, Bolívar igualó la línea de Blooming. En el descenso, estos equipos son los peores de la acumulada. En los goleadores, los mejores igualan con 4 tantos.
completamos el balance de las predicciones y recordamos las apuestas para la fecha 6. Y hasta acá el show sudamericano, el cual se tomará un par de semanas de pausa por las eliminatorias, pero volveremos para traerles la última hora de las ligas de nuestro continente, como siempre aquí en Palabra de Gol.